Durante años España creyó conocer a El Fari. Creyó entender al hombre que cantaba con una fuerza casi salvaje, capaz de convertir cada escenario en una plaza ardiente. Pero detrás de aquella voz, que parecía indestructible, existió un episodio tan oscuro y tan inesperado que la industria prefirió enterrar para siempre. Fue una noche silenciosa, una de esas noches que cambian una vida sin previo aviso. No hubo cámaras. No hubo testigos dispuestos a hablar. Solo quedó una herida que marcaría para siempre el destino del cantante más atípico que tuvo la música popular española. Antes de que el país lo adoptara como símbolo de orgullo nacional, El Fari estuvo a punto de abandonar los escenarios para siempre. No por falta de talento, no por cansancio, sino por una presión invisible que comenzó a crecer a su alrededor. Un comentario peligroso en el momento equivocado. Un enfrentamiento con personas que no solían perdonar, y una advertencia que cayó sobre él como un golpe seco. Quienes estuvieron cerca recuerdan ese episodio como una tormenta que nadie quiso nombrar. Su carácter fuerte lo sostuvo, pero incluso él llegó a preguntarse si la fama que tanto había deseado se había convertido en su mayor amenaza. ¿Cómo un hombre amado por millones pudo verse atrapado en una crisis que casi destruyó su carrera desde dentro? ¿Por qué este capítulo permaneció oculto durante décadas, como si revelar la verdad pudiera reescribir por completo la historia de la música española? Hoy conocerás la verdad completa. Nació en un barrio humilde, donde las calles parecían tener memoria propia. Allí se aprendía rápido que la vida no regalaba nada, y que cada sueño debía defenderse con uñas y dientes. En ese entorno creció José Luis Cantero, quien años más tarde sería conocido como El Fari. Fue un niño pequeño de estatura, pero enorme en determinación. Su familia vivía con lo justo, y muchas veces con menos de lo necesario, aunque nunca faltó la sensación de pertenecer a un núcleo que se sostenía a través del esfuerzo constante. Su madre, figura central en aquellos primeros años, le inculcó el valor del trabajo y la importancia de no rendirse ante las dificultades. Su padre, marcado por las exigencias de una España que aún se movía bajo las sombras del régimen, trataba de proteger a sus hijos de una realidad que cambiaba lentamente, pero siempre con cierto recelo. Los barrios obreros de la época estaban llenos de sonidos que se mezclaban con el bullicio diario. Se oían radios encendidas en las ventanas, el golpe de los martillos en los talleres y las voces de los vecinos que narraban pequeñas tragedias y alegrías cotidianas. Para el joven José Luis, sin embargo, había un sonido que dominaba sobre todos los demás. Era el sonido del cante. Una música que parecía brotar de lo más profundo de la tierra. Desde muy pequeño quedó fascinado por aquella fuerza expresiva. Era como si cada canción contara un fragmento de su propia vida. Cuando escuchaba a los grandes de la copla y del folclore urbano, sentía que formaba parte de algo que todavía no sabía nombrar, pero sí intuir. La música se convirtió en un refugio y también en un deseo. Quería cantar. Quería contar historias. Quería que su voz llegara más lejos de lo que permitían las paredes de su barrio. A pesar de ese impulso artístico, la vida le enseñó pronto que los sueños debían esperar. La situación económica familiar era frágil y la escuela no era un lugar en el que pudiera quedarse por mucho tiempo. Abandonó los estudios, siendo aún un niño, para ayudar en casa. Realizó todo tipo de trabajo, repartió pan, hizo recados, cargó cajas y aprendió de primera mano el valor del sacrificio. Cada jornada laboral terminaba con el cansancio impregnado en el cuerpo, pero también con un pensamiento que volvía una y otra vez. Algún día cantaría ante un público que lo escuchara de verdad. Algún día transformaría aquella vida austera en algo más grande. Su entorno social moldeó su carácter. España vivía bajo el franquismo y las oportunidades eran escasas, especialmente para quienes provenían de familias modestas. La cultura popular se movía entre la tradición y la censura, y la música destinada a la gente trabajadora tenía que abrirse paso en un clima de control y límites invisibles.
Sin embargo, estos obstáculos no apagaron su vocación. Al contrario, hicieron que su necesidad de expresarse creciera más. Comprendió que la música era un canal para decir lo que no podía nombrarse, un modo de resistir, aunque nadie lo definiera así en aquel entonces. En su adolescencia, descubrió que tenía un timbre único cargado de fuerza y emoción cruda. No era la voz pulida de los conservatorios, sino una voz nacida de la calle. Una voz que parecía tener experiencia propia incluso antes de que él mismo la tuviera. Cuando cantaba en reuniones familiares o en bares pequeños del barrio, muchos se sorprendían por la potencia que alcanzaba. Su estatura breve dejaba espacio a una fuerza interior que se proyectaba hacia afuera. Era como si toda la vida dura que había vivido hasta ese momento se condensara en aquella expresión sonora. Aquello despertó curiosidad, admiración y también cierta incomodidad en quienes veían en él a un joven que no encajaba en ningún molde conocido. Hubo un día, sin embargo, que marcó un antes y un después en su camino. Fue una escena aparentemente menor. Un trabajador mayor del barrio, acostumbrado a escuchar música en su pequeño transistor, lo oyó cantar mientras él ayudaba a cargar unas cajas. Se quedó inmóvil durante un instante, observándolo con la misma fascinación que se tiene frente a un descubrimiento inesperado. Cuando José Luis terminó, aquel hombre le dijo que tenía algo excepcional, que no debía renunciar a su voz, que debía buscar un escenario y no conformarse con la calle. Fue un comentario sencillo, pero cargado de una fuerza que él no olvidaría nunca. Años más tarde, aún recordaría ese momento como el primer impulso real hacia su destino. En medio de este despertar artístico, surgieron también las primeras dudas. Se preguntaba si alguien como él podía llegar lejos en un país donde las jerarquías sociales estaban tan marcadas. No tenía contactos, no tenía formación académica, no tenía medios económicos. Solo tenía su voz y una tenacidad casi feroz. Pero poco a poco comprendió que esa misma falta de privilegio se convertiría en su marca personal. Representaba a un tipo de español que rara vez aparecía en los escenarios. Un hombre hecho a sí mismo, nacido de la necesidad y de la voluntad. Con el tiempo, comenzó a frecuentar lugares donde podía cantar algunas canciones ante grupos pequeños. Descubrió que allí, bajo luces escasas y entre mesas llenas de ruido, era donde realmente se sentía vivo. Era el único espacio en el que todas las barreras desaparecían. En aquellas noches sencillas, encontró algo que no había sentido en ningún otro sitio: la posibilidad real de ser escuchado, la posibilidad de convertirse en alguien distinto, la posibilidad de transformar una vida que hasta entonces parecía destinada a la rutina y al esfuerzo silencioso. Así comenzaron sus primeros pasos. No fueron glamorosos ni fáciles. Fueron pasos construidos a base de insistencia y coraje, pero cada uno de ellos lo acercó un poco más a la figura que España adoptaría décadas más tarde como un símbolo de autenticidad. Él aún no lo sabía, pero estaba entrando en el camino que lo llevaría a convertirse en una de las voces más singulares y queridas del país. El ascenso de El Fari no fue un salto repentino ni una irrupción explosiva en la industria musical. Fue un proceso lento, casi artesanal, construido sobre noches interminables en bares donde el humo del tabaco ocultaba tanto los sueños como las frustraciones. En esos espacios pequeños, donde la gente acudía para olvidar la dureza del día, su voz comenzó a abrirse camino. No había micrófonos de calidad ni focos, ni un público preparado para descubrir un talento nuevo. Solo estaba él con una voz capaz de atravesar cualquier ruido ambiente y captar la atención de quienes por un instante dejaban la conversación para escucharlo. Aquellos primeros aplausos modestos pero sinceros le mostraron que su intuición no estaba equivocada. Había nacido para cantar. La oportunidad de su vida no llegó por un golpe de suerte, sino por la acumulación de pequeños gestos. Personas que lo escuchaban por casualidad, dueños de locales que querían darle un espacio, amigos que lo animaban a no desistir cuando las dificultades se volvían casi insoportables. Fue en una de aquellas noches
cuando un músico más experimentado, sorprendido por la fuerza de su interpretación, le sugirió grabar sus primeras maquetas. No era un proyecto profesional, pero sí un paso crucial. Con poco dinero, con instrumentos prestados y con una ilusión enorme, registró las primeras canciones que mostraron su verdadero carácter. En ellas se escuchaba la voz de un hombre que había vivido antes de tiempo, que trasladaba a la música la dureza de la vida callejera sin perder la ternura que siempre había guardado para su familia y sus recuerdos de infancia. Una de esas grabaciones cayó en manos de una persona clave, un representante que buscaba un artista diferente, alguien que no intentara copiar a las figuras que dominaban la escena española. Quería autenticidad y la encontró en él. Le ofreció una oportunidad. Quizás no era el contrato que otros artistas soñaban, pero para José Luis significaba la posibilidad real de iniciar un camino profesional. Comenzó a presentarse en salas más grandes, con público más exigente y con críticos que empezaban a observarlo con atención. Allí demostró que no era un cantante improvisado. Tenía estilo propio, una personalidad sonora que no se parecía a nadie y una conexión emocional con la gente que traspasaba cualquier barrera. Su primer gran punto de inflexión llegó cuando fue invitado a actuar en un programa de televisión de alcance nacional. En aquella época, aparecer en la pantalla significaba entrar directamente en los hogares del país. España entera podía descubrirte en apenas unos minutos. El día de la grabación estaba nervioso, aunque trató de disimularlo detrás de su carácter firme. Cuando las cámaras se encendieron, algo en él se transformó. Su voz se volvió aún más intensa y su presencia llenó el estudio. Cantó como si estuviera defendiendo su lugar en el mundo, como si aquel escenario representara todos los sacrificios que había hecho desde niño. Cuando terminó el silencio, duró solo un segundo. Después, llegó un aplauso que resonó como un anuncio de lo que estaba por venir. A partir de ese momento, su nombre comenzó a ser mencionado en círculos que antes parecían inaccesibles. La industria descubrió que su voz podía conectar con una parte del público que no se veía representada en los artistas tradicionales. Él cantaba para quienes trabajaban de madrugada, para los que luchaban por mantener a su familia, para los que crecieron en barrios donde la música era la única escapatoria. Esa conexión emocional fue el motor de su éxito inicial. No era una estrella aún, pero sí una promesa poderosa en un panorama que pedía voces sinceras. Grabó su primer álbum con un presupuesto ajustado y bajo tiempos de producción limitados, pero aquella obra superó todas las expectativas. Sus canciones se difundieron rápidamente en radios locales y poco después en emisoras nacionales. La gente comenzó a pedir sus temas. Sus letras hablaban de amor y desengaño, pero también de dignidad, orgullo y lucha. Ese equilibrio entre ternura y fuerza se convirtió en su marca personal. España reconoció en él a un cantante que no ocultaba sus orígenes, que no pretendía ser lo que no era. Su autenticidad era su mayor arma. Los conciertos empezaron a multiplicarse. De pequeñas salas pasó a teatros medianos, luego a auditorios y finalmente a plazas abarrotadas donde miles de personas lo esperaban con entusiasmo. El contraste con su vida anterior era abrumador. Ya no era el joven que cargaba cajas y repartía pan. Era un artista en pleno ascenso. Su presencia en televisión se volvió habitual y la prensa comenzó a interesarse en su historia personal. Descubrieron que detrás de aquella voz profunda había un hombre que había luchado durante años para tener una oportunidad. Su biografía se convirtió en un elemento inspirador que aumentó aún más su popularidad. Con la fama llegaron también las nuevas presiones. La industria esperaba que produjera éxitos de manera regular. El público quería más canciones, más conciertos, más apariciones. Él respondía con disciplina y dedicación, pero el ritmo era intenso y las expectativas crecían cada día. A pesar de ello, seguía manteniendo esa esencia callejera que lo diferenciaba. Nunca olvidó sus orígenes y jamás permitió que su éxito lo alejara de la gente que representaba. Sin embargo, detrás de esa trayectoria en ascenso
había señales de tensión que pocos pudieron ver. Era como si la gloria comenzara a pesar más de lo previsto. Comentarios, rumores y decisiones empresariales iban creando un entorno cada vez más exigente. Él mismo empezaba a sentir que todo se movía demasiado rápido, que la música, su refugio desde la infancia, comenzaba a convertirse en un espacio donde la presión podía aplastar la libertad que tanto valoraba. Aún así, siguió adelante empujado por el cariño del público y por la certeza de que nacía para cantar. En ese punto de su vida, cuando parecía que todo lo que había soñado estaba finalmente al alcance de la mano, algo comenzó a quebrarse lejos de los focos. Una tensión silenciosa, una sombra que él no supo interpretar a tiempo, un conflicto que pronto tomaría dimensiones inimaginables, porque lo que parecía gloria eterna pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El momento que transformó la vida de El Fari no llegó acompañado de estruendo. No hubo titulares inmediatos ni cámaras captando el instante exacto en el que todo empezó a tambalearse. Fue un episodio silencioso, casi furtivo, que se desarrolló lejos de los escenarios donde su voz solía brillar. Ocurrió en un contexto de tensión creciente dentro de la industria musical española, un entorno donde las decisiones importantes se tomaban en despachos cerrados y donde la sinceridad podía convertirse en un riesgo. Él, acostumbrado a decir lo que pensaba, sin rodeos, no siempre encajaba en la dinámica de un sistema dominado por intereses económicos, pactos invisibles y jerarquías poco dispuestas a aceptar a un artista que no seguía las reglas no escritas. La chispa se encendió durante una reunión con miembros influyentes de un sello discográfico. Había sido convocado para discutir el rumbo de su siguiente álbum, un proyecto que él deseaba mantener fiel a sus raíces. Su intención era grabar canciones que representaran su verdad personal, piezas que hablaran de la vida de barrio, del esfuerzo diario y de las emociones que siempre lo habían acompañado. Sin embargo, los productores insistían en llevarlo hacia un estilo más comercial, más suave, más cercano a lo que ellos consideraban vendible. Querían que siguiera las tendencias del momento, aunque eso significara apartarse de aquello que había convertido su voz en un símbolo. Durante la conversación surgió un comentario desafortunado por parte de uno de los ejecutivos. Un comentario que insinuaba que sin la intervención del sello, él no sería nadie en la música, que su éxito dependía exclusivamente de ellos. Fue un golpe directo a su orgullo, un orgullo construido sobre años de sacrificio y sobre la convicción profunda de que su voz era el resultado de una vida real, no de un artificio. Su respuesta fue inmediata. Dijo lo que pensaba con una franqueza que descolocó a todos. No levantó la voz, pero cada palabra llevaba una contundencia que los presentes no olvidaron. Era su manera de defender su identidad, su trayectoria y su propio valor como artista. Lo que él no sabía era que aquel enfrentamiento marcaría el comienzo de una campaña silenciosa contra su carrera. La industria podía ser generosa cuando un artista seguía la corriente, pero también podía volverse implacable cuando alguien desafiaba las normas internas. Comenzaron a circular rumores de que era difícil de tratar. Se insinuó que no aceptaba consejos y que su estilo estaba quedando pasado de moda. Emisoras que antes programaban sus canciones empezaron a reducir su presencia sin explicación clara. Las invitaciones a programas de televisión se volvieron más escasas y los contratos que parecían asegurados se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Mientras tanto, él percibía el cambio sin comprender del todo su origen. Se preguntaba por qué de repente parecía costar tanto conseguir espacios para actuar. Intuía que algo se movía en su contra, pero carecía de pruebas. Lo único evidente era la transformación en el ambiente que lo rodeaba. Personas que antes lo buscaban para colaboraciones, ahora lo evitaban. Productores que lo habían elogiado públicamente, actuaban con distancia. En cada conversación notaba un matiz extraño, un silencio o una mirada que confirmaba que algo no estaba bien. El momento más duro llegó cuando un festival importante canceló su participación con una excusa vaga.
era un evento que él esperaba con ilusión, no solo por la visibilidad que representaba, sino porque significaba reencontrarse con un público que siempre lo había apoyado. La cancelación cayó sobre él como un jarro de agua fría. Al preguntar por la razón real, solo recibió respuestas evasivas. Nadie quería admitir abiertamente lo que ya era un secreto a voces. Le estaban cerrando puertas. Había molestado a la gente equivocada y la industria había decidido recordarle su lugar. El público ajeno a estos movimientos internos también percibió el cambio. Seguían queriéndolo, seguían comprando sus discos, pero no entendían por qué lo veían menos en los medios. Algunos comenzaron a escribir cartas a emisoras y revistas preguntando por él. Querían respuestas. Sin embargo, la censura silenciosa era mucho más efectiva que la censura explícita. No había prohibiciones oficiales, solo una sucesión de decisiones estratégicas que lo dejaban cada vez más aislado. Su música seguía resonando en los hogares, pero su presencia pública se redujo casi de manera imperceptible para quienes no estaban atentos a cada detalle. Este proceso no solo afectó su carrera, empezó a erosionar su ánimo. Él, que siempre había sido un hombre fuerte, comenzó a sentirse traicionado. Se preguntaba si su sinceridad había sido un error, si defender su estilo, su voz y su identidad había sido un acto ingenuo. Sentía que la fama, esa misma fama que había luchado tanto por conquistar, se estaba convirtiendo en una carga insoportable. Cada día se enfrentaba a la incertidumbre de no saber qué nuevo obstáculo surgiría. Cada decisión profesional parecía estar marcada por un muro invisible que lo detenía. En medio de esta crisis se produjo el episodio definitivo. Una declaración malinterpretada en una entrevista fue utilizada en su contra. Había hablado sobre la importancia de la autenticidad en la música y sobre la necesidad de respetar al público, pero fue presentado como un ataque a otros artistas y a la industria en general. La polémica explotó rápidamente y alimentó la narrativa de que era un hombre conflictivo. Los titulares exagerados e injustos lo mostraban como alguien que no sabía medir sus palabras. Aquello reforzó la campaña que se había iniciado en su contra y lo dejó en una posición extremadamente vulnerable. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? Esa era la pregunta que muchos empezaron a hacerse cuando su presencia mediática se redujo aún más. Parecía que la carrera del Fari estaba destinada a apagarse poco a poco, que aquel sueño construido sobre sacrificios y tenacidad se desmoronaría sin remedio. Pero aún no era el final. Aunque las sombras eran profundas y la crisis parecía irreversible, su historia estaba lejos de concluir. Todavía quedaba una batalla que librar. Todavía existía la posibilidad de una transformación inesperada. La caída de El Fari no fue un derrumbe abrupto, sino un proceso que avanzó con la lentitud dolorosa de una grieta que se extiende sin que nadie pueda detenerla. Cada día aparecía un nuevo signo de deterioro, un contrato que se posponía sin fecha, una llamada que no llegaba, un programa que decía no tener hueco para él. La industria parecía haberle dado la espalda por completo. Las puertas que antes se abrían con facilidad, ahora permanecían cerradas. Y la sensación de soledad que lo envolvía se volvía más pesada con el paso del tiempo. La crisis que enfrentaba no era solo profesional, también era profunda en lo personal. Era la lucha interna de un hombre que había construido su identidad sobre la música y que ahora se veía obligado a cuestionarlo todo. El Fari comenzó a retirarse de los círculos habituales. Salía menos, aceptaba entrevistas solo cuando resultaba imprescindible. Había perdido la ilusión que antes lo impulsaba. Lo que más dolía no era la caída en sí, sino el sentimiento de injusticia. Sabía que había sido víctima de una campaña silenciosa que lo había arrastrado hacia un lugar del que era difícil regresar. Lo que había ocurrido en aquella reunión con ejecutivos seguía resonando en su memoria. Recordaba cada palabra, cada gesto. A veces se preguntaba si podría haber actuado de otra manera, si callar habría sido más inteligente.
pero enseguida regresaba a su convicción más íntima. Él no era un hombre que se callara lo que pensaba, no era su naturaleza. Su carácter había sido siempre directo, honesto, sin adorno. Esa honestidad había sido su gloria y ahora parecía ser su condena. El impacto emocional fue enorme. Para un artista, el silencio mediático se siente como un vacío que se abre bajo los pies. Tenía miedo de desaparecer por completo, miedo de que su voz dejara de importarle a la gente. Temía que los años de esfuerzo se perdieran en el olvido. Esta angustia lo llevó a un periodo de introspección profunda. Necesitaba replantearse quién era y qué quería realmente. Comprendió que para sobrevivir debía encontrar un nuevo camino. Un camino que no dependiera de los ejecutivos, ni de las modas pasajeras, ni de los titulares injustos. Debía reinventarse. Esa reinvención no llegó de inmediato. Fue el resultado de un proceso lento cargado de dudas y de momentos en los que estuvo a punto de rendirse. Pero hubo algo que nunca lo abandonó: el apoyo del público. A pesar de la censura silenciosa, sus seguidores seguían escuchando sus canciones. Seguían escribiendo cartas. Seguían asistiendo a los pocos conciertos que lograba organizar. Había un vínculo entre él y la gente que no podía romperse. Ese vínculo se convirtió en la fuerza que necesitaba para volver a levantarse. Decidió entonces recuperar el control de su carrera. Comenzó a organizar actuaciones en pequeños teatros y salas donde no dependía de la industria para presentarse. Eran espacios modestos, pero allí encontraba la autenticidad que siempre había defendido. Cada concierto se convertía en una prueba, una demostración de que todavía tenía algo que ofrecer. Las entradas se agotaban. El público coreaba sus canciones con la misma pasión de siempre. Esos encuentros íntimos lo curaban. Le recordaban que su voz seguía viva, que su historia aún no estaba terminada. En paralelo trabajó en nuevas canciones. No buscaba sonar moderno ni seguir tendencias. Quería ser sincero. Quería transmitir todo lo que había vivido durante la crisis. Sus letras adquirieron una profundidad diferente. Hablaban de pérdidas, de traiciones, de heridas invisibles, pero también de resistencia, de fuerza, de la capacidad de levantarse cuando todo parece perdido. Aquellas composiciones reflejaban la madurez artística de un hombre que había conocido tanto el éxito como la adversidad. Y esa dualidad tocaba el corazón de quienes lo escuchaban. La reinvención comenzó a dar señales claras cuando algunos medios empezaron a interesarse nuevamente en él. Primero eran entrevistas pequeñas, después reportajes más amplios. La historia de su caída y de su lucha personal despertaba curiosidad. Era un relato humano lleno de matices que conectaba con la gente. El Fari, sin buscarlo, se había convertido en un símbolo de resistencia, en una figura que representaba la lucha de quienes se enfrentan a un sistema que intenta silenciarlos. Su regreso no era espectacular ni mediático. Era un regreso construido desde abajo, desde la verdad, desde su esencia más pura. Uno de los momentos clave en su resurgimiento llegó cuando fue invitado a participar en un programa especial dedicado a figuras emblemáticas de la música popular española. Aceptó con cautela, sabiendo que no podía permitirse una nueva decepción. Pero la recepción fue abrumadora. Cuando apareció en pantalla, el público reaccionó con un entusiasmo que él no esperaba. Fue como si la gente estuviera esperando ese momento desde hacía años. Cantó con la fuerza de siempre, pero con una emoción nueva, más profunda. Muchos espectadores expresaron después que aquella actuación les devolvió al cantante que tanto admiraban. Ese éxito renovado abrió nuevas posibilidades. Los teatros crecieron en tamaño, los conciertos aumentaron en número, y las ventas de sus discos antiguos experimentaron un resurgimiento. No se trataba de volver a ser el artista que había sido antes de la crisis. Se trataba de convertirse en una versión más auténtica y más consciente de sí mismo. Él comprendió que la caída no había sido una derrota,
sino una prueba que lo había obligado a enfrentarse a sus propios límites. Aún así, la reconstrucción no borró el dolor que había vivido. Las heridas seguían ahí. Eran cicatrices que llevaban la marca de una lucha interna tan intensa como la externa. Pero esas cicatrices formaban parte de su historia. Lo convertían en un hombre más sabio, más profundo, y esa profundidad se reflejaba en su música. La reinvención de El Fari no consistió en seguir un nuevo estilo musical ni en adoptar una imagen más moderna. Consistió en recuperar su voz, en el sentido más amplio. Recuperar su identidad, recuperar su dignidad, entender que su valor como artista no dependía de la aprobación de otros, sino de la autenticidad con la que enfrentaba su camino. Para muchos su resurgimiento fue una sorpresa. Para él, en cambio, fue la confirmación de algo que siempre había sabido: que la verdadera fuerza de un artista no se mide en la cantidad de éxitos acumulados, sino en la capacidad de levantarse cuando todo parece perdido. Ese mensaje quedó grabado en la memoria de quienes siguieron su trayectoria, y sería también el puente que lo llevaría a consolidar su legado. El legado de El Fari no se construyó únicamente a través de sus canciones. Se levantó sobre la autenticidad de un hombre que nunca negó sus orígenes y que supo representar a una España que rara vez se veía reflejada en los grandes escenarios. Él no provenía de academias prestigiosas ni de familias acomodadas. Su historia era la historia de miles de personas que crecieron entre calles estrechas, trabajos duros y sueños que parecían demasiado grandes para el entorno que los rodeaba. Esa identificación profunda hizo que con el paso del tiempo El Fari se convirtiera en mucho más que un cantante. Se convirtió en un símbolo cultural. Su voz, cargada de emoción y de una fuerza casi visceral, dejó una huella que trascendió géneros musicales. Había en su timbre una sinceridad que conectaba directamente con el oyente. La gente encontraba en sus interpretaciones una verdad difícil de imitar. Era capaz de cantar el amor con ternura y la desilusión con crudeza. Su estilo no pretendía encajar en moldes ajenos. Era una expresión genuina de su vida y de su visión del mundo. Con el tiempo, esa autenticidad fue reconocida como una virtud esencial en la música española. Muchos artistas posteriores lo mencionaron como un referente, no porque quisieran imitarlo, sino porque veían en él un modelo de integridad. Su impacto no se limitó al ámbito musical. También dejó una huella profunda en la cultura popular. Fue invitado a programas televisivos, donde su presencia generaba simpatía inmediata. Tenía una manera de hablar directa, cercana, que hacía que la gente lo sintiera como uno de los suyos. No había artificio en su actitud. No había distancia con el público. A medida que su figura crecía, se convirtió en un rostro que representaba una forma de entender la vida. Una forma basada en la honestidad, la lucha y la dignidad. Las generaciones que crecieron escuchando sus canciones lo recuerdan como el artista que daba voz a sentimientos que muchas veces no podían expresarse con palabras. Para algunos, sus temas acompañaron momentos importantes de la vida. Para otros, fueron consuelo en etapas difíciles. Sus letras, cargadas de imágenes cotidianas y emociones profundas, lograban capturar la esencia de experiencias personales que se repetían en diferentes rincones del país. Era como si su música hablara en nombre de aquellos que no tenían altavoz. El reconocimiento llegó de muchas formas. Recibió homenajes, menciones especiales y muestras de afecto de compañeros de profesión. Artistas jóvenes encontraron en él un ejemplo de perseverancia. Programas de televisión dedicaron espacios a repasar su trayectoria. Incluso después de haber superado su crisis, su figura continuó creciendo en el imaginario colectivo. El público veía en su historia una lección de vida. Una demostración de que la caída no tiene por qué ser el final. Que es posible reconstruirse desde las ruinas y volver a encontrarse con uno mismo. Uno de los aspectos más poderosos de su legado es la memoria afectiva que dejó. No se trata simplemente de recordar sus canciones, se trata de recordar lo que representaba.
Para muchos, el Fari encarnaba una España orgullosa de sus raíces, de su cultura y de su identidad popular. Era una figura que unía generaciones. Abuelos, padres e hijos podían cantar sus temas en reuniones familiares y sentir la misma emoción. Esa transversalidad convirtió su música en un patrimonio emocional compartido. Su influencia también llegó a nuevas plataformas. Documentales, programas de radio y contenidos digitales comenzaron a analizar su trayectoria desde ángulos distintos. Algunos exploraron su impacto sociocultural. Otros destacaron su carácter pionero al abrir caminos para artistas que provenían de entornos humildes. Su historia fue estudiada como un ejemplo de superación personal y como un caso emblemático de las dinámicas internas de la industria musical. El Fari logró algo que pocos artistas alcanzan. Se mantuvo en la memoria colectiva, no por estrategias de marketing ni por escándalos efímeros, sino por la verdad de su obra. Su música continúa siendo reproducida, versionada y celebrada porque conecta con emociones universales. Habla de la vida real, de sus alegrías y sus dolores, de sus contradicciones y de sus pequeñas grandezas. Esa conexión íntima con el público es quizás su legado más valioso. Con el paso del tiempo, su figura adquirió una dimensión casi mítica, no en el sentido de la idealización vacía, sino en el sentido de haber trascendido su época. El Fari no fue solo un cantante de una generación. Fue un artista que supo capturar el espíritu de un país en transformación. Un hombre que convirtió sus vivencias en arte y que a través de su lucha enseñó que la autenticidad es una forma de resistencia. En la memoria de España, su voz sigue viva, no como un eco del pasado, sino como una presencia constante que acompaña a quienes lo admiraron y a quienes lo descubren por primera vez. Su legado no pertenece a un momento concreto. Pertenece a todos aquellos que encuentran en su música un reflejo de su propia historia. La historia de El Fari no fue la de una estrella moldeada por la industria, ni la de un ídolo pasajero que brilló solo mientras las modas lo permitían. Fue la historia de un hombre que convirtió cada herida en un paso más hacia la grandeza. Un hombre que nació entre calles humildes, que sobrevivió a la indiferencia y que se enfrentó a la censura silenciosa de un sistema que quiso apagarlo. Y aún así, siguió cantando. Siguió defendiendo la verdad de su voz. Siguió creyendo en la fuerza de su propio camino, incluso cuando todo parecía perdido. Esa fuerza es la que lo elevó por encima de la adversidad, la que transformó su caída en una reinvención, la que convirtió su vida en un ejemplo de determinación. Cuando un artista es capaz de mantenerse fiel a sí mismo en medio de la tormenta, su legado deja de pertenecer solo a su tiempo y comienza a pertenecer a la memoria de un país entero. Porque el Fari no fue una estrella fugaz, fue un mito eterno en la memoria de España. Su voz sigue viva en quienes encontraron consuelo en sus canciones. Su historia sigue inspirando a quienes luchan contra las imposiciones del destino. Y su ejemplo sigue recordando que la autenticidad siempre encuentra su lugar incluso cuando parece estar en peligro de desaparecer. Si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el siguiente video recomendado en el primer comentario. Allí te espera una nueva verdad, una nueva vida oculta, un nuevo relato que marcará para siempre tu manera de mirar a los grandes de nuestra música.